Curso esotérico y práctico de alquimia, sábado 5 de abril del 2025, clase número 57, tema los dos caminos y hacia el pleno florecimiento de la conciencia. Estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia. La clase 57. En la parte correspondiente a la alquimia suprema, un Upanishad llamado Atman Puya Upanishad, la veneración del yo. Nuestro último paso evolutivo es la conciencia. Vamos de animal a Dios, donde Dios está experimentando en todo. Cada cosa, hasta una silla, le está llevando información al todo. La parte más elevada es la conciencia, donde ya vimos que la conciencia es Dios dándose cuenta que Él es. Ya explicamos todo el proceso de cuál es el propósito de la vida, cuál es el propósito del universo, cuál es el propósito de la creación, para ver dónde va el humano ahí. En el humano, que es el que hace la transición de seres sin conciencia a seres con conciencia, el último paso evolutivo es la conciencia. Para que haya conciencia es necesario que haya conexión con la mente universal y cósmica, que es una región del cosmos, una de los sefirot de la Cábala, Nexat. Los animales no tienen acceso conscientemente a esa parte, tienen acceso a través de el instinto y la mente subconsciente, pero no a través de la conciencia, van en piloto automático, porque esa parte es la que crea todo, en la forma, en la materia. Y para conectar con la mente, que es un internet galáctico, para entenderlo de alguna forma, sí, es necesario un módem, y ese módem es el cerebro. Claro. Guillermo, ¿cómo se llama la clase? Pues el título. Los dos caminos, y posiblemente comience con hacia el pleno florecimiento de la conciencia. Por eso les estoy haciendo esa introducción. ¿Cuál clase es? 57. El humano que va de animal a Dios, que hace la transición de seres sin conciencia a seres con conciencia, crea cerebro, y para crear cerebro se gastó millones de años. Ya el cerebro está completo. Falta es activarlo, por eso se está dañando tanto en la gente por no usarlo. Los males alemanes, Parkinson, Alzheimer, todos esos deterioros del cerebro, los nombres son por alemanes que los descubren, sí, es por no usar. La gente no lo usa, dejó de aprender desde niño, solo copia y pega, repite, dejó de hacer conexiones neuronales. Las mujeres hacían crochet y ahí iban creando, por eso difícilmente esa enfermedad existía en el pasado. Ahora todo es copia y pega, memorice cómo se abre la puerta, por qué camino voy a la empresa, cómo hago el arroz, cualquier cosa, y pegue, repite y repite. Entonces no hay conexiones neuronales, el cerebro se está dañando. Por eso nadie lee un libro ya.
Gente no piensa, ni los universitarios. Solo copia y pegan, leen y repiten. Y creen que eso es aprender, y no es así. El cerebro es el que hace es el módem para conectar con la mente. Y la mente, siendo un regalo, es un problema para la conexión con el espíritu. Un regalo para la materia, la perisferia, y un problema para el espíritu. Eso. Todo eso lo venimos trabajando. Y es a partir de la mente que podemos crear conciencia. Tenemos varios temas muy enfocados nada más a todo ese asunto. Desarrollar la conciencia. El que más se acercó en las tradiciones esotéricas fue el maestro Samael, con el despertar de la conciencia, y dio los 3 factores de la revolución de la conciencia. En forma metafórica, habló de los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad, y se quedaron ahí en el kinder. Por eso este tema de alquimia suprema me parece tan superior. Es la parte más elevada, el último nivel de la alquimia. En el primer nivel tenemos que hacer una alquimia con nuestras sustancias más inferiores, la sexual, los instintos primarios, el animal interior, que son más sustancias corporales, y ahí se basa. Después viene una alquimia más energética, que es la alquimia interna taoísta, que se hace ya con el prana y todos los niveles del trabajo con el prana. Y esta es con la conciencia, la alquimia más espiritual. De esta no habló sino el maestro, hasta donde yo conozco, el maestro Bhagwan, Osho, que como verdadero maestro no lo entendieron en su tiempo. La mayoría de la gente coge a un profeta, y un profeta en vivo no lo acepta, lo mata. Porque una sociedad podrida no entiende a un verdadero maestro. Alguien que no entiendan bien es un verdadero maestro. Un grupo donde van poquitos es una verdadera clase. Donde hay muchedumbres, cantidades, es basura. Algún confite les están dando. Un concierto de reggaetón de vallenatos. No, y hay gente que sigue a muchos youtubers por internet, y son miles de millones de pesos que recogen y cantidades de vistas y todas las cosas, pero no es profundo. Un verdadero profeta, un profeta lo matan. A Jesús lo mataron en su tiempo. En India no matan a nadie, los matan en Occidente. Entonces los profetas ya no los mataron, porque la ideología, la filosofía, la mente de India es diferente. Y aquí hablaré una clase, la diferencia entre la mente hindú y la mente occidental, para poder entender, porque nuestra mente occidental es el hemisferio izquierdo y la mente oriental es el hemisferio derecho. Y hay que hacer una conexión entre ambas. No es más una, no es más la otra. ¿Sí? No está más activa. Hay que hacer un trabajo completo, es lo que busca la alquimia suprema. ¿Sí? Entonces nuestro próximo paso evolutivo en ese plan de ir de animal a Dios es el trabajo con la conciencia. Por eso de aquí en adelante empezamos una serie de temas en torno a la conciencia. Todas las herramientas y las claves que han usado todos los seres se las he ido entregando, y las que me quedan faltando se las voy a ir entregando. La que usó Buda, la que usó Mahavira, la que usó Jesús, la que usó Mahoma, la que usaron los sufís. Las herramientas para que usted escoja la que más le guste, con la que más se acomode, si quiere hacer el trabajo. Yo tengo que mostrarlo todo para que usted escoja. Como el cocinero, el chef en el restaurante, él hace un menú amplio para que usted escoja lo que más le gusta, de acuerdo a sus necesidades. Pero si hace como el pobre y el hambriento que coge de todo, se va a enfermar. Espero que me entiendan. Sí. Entonces vamos a entrar al tema de los 2 caminos. Ya no los nombramos anteriormente, que para ese caos de la mente
Sin la mente no tendríamos la civilización en la periferia que tenemos hoy, en el mundo de la forma, de la materia. Sí. Sin la mente. Pero ese que es un regalo para la forma, para la periferia, es un obstáculo para el ascenso espiritual. Y es la plataforma, la escalera para poder ir de la mente racional, la conciencia sin ese, a la conciencia con ese, el Buddhata, el ser, la chispa virginal, el yo soy. Esa parte de eso, de la cual estamos compuestos. Ya vimos que entonces, en ese caos de la suciedad, llamada sociedad moderna, civilización, que se mueve desde la mente, hay un caos para el camino espiritual, un orden para vivir en el mugrero de la sociedad. Está la educación, la norma, los reglamentos, las leyes. Eso es un caos para el camino espiritual. Pero sin ese caos no habría orden en el desorden de la sociedad o civilización. Quiero que me entiendan. Por eso esto parece tan enredado para muchos y es algo paradójico, porque la vida se mueve en paradojas. Y eso lo he venido hablando de muchas maneras. Esos dos caminos, solo hay dos caminos para eso. Dijimos, el camino de la entrega y el camino de la voluntad. Solo los nombré, hoy los voy a explicar un poquito para entender. Ya esos caminos tienen miles, cientos, tal vez miles de técnicas. Una cosa son las técnicas y otra cosa son los caminos, ¿correcto? Los dos caminos que se conocen en India hacia la liberación, el moksha, ¿qué es lo que busca? India busca la liberación, Occidente busca la verdad. De eso hablaré más adelante. El camino de la relajación, que es el de la entrega. Dos caminos en India. Uno es el de la relajación, que es el de la entrega. El otro camino es el del esfuerzo, que es el de la voluntad. El de la entrega, el primer camino, es el que sigue el Bhakti Yoga. Mal hecho como se hace hoy en día. Y el camino del esfuerzo es el del guerrero, el de la voluntad. No se pueden practicar ambos caminos simultáneamente, porque son diametralmente opuestos. Conducen al mismo punto, pero no van por el mismo camino. Así como no podemos ir a un lugar por dos caminos diferentes al mismo tiempo. Cada camino es completo. Cada camino tiene su propia filosofía. Cada camino tiene su propia metodología. Cada camino tiene su propia ruta y su propia técnica. Nunca mezcles dos caminos porque te confundirás. ¿Lo entendemos? Como no es recomendable mezclar chocolate con mazamorra. Cada uno tiene una tarea específica, uno normalmente no se toma una mazamorra cuando se levanta. Sí. Y no tampoco difícilmente se toma un chocolate al almuerzo. Sí. Cada uno nutre, pero si los mezcla, ya empiezas a formar un agua más. Es lo que está diciendo con los caminos. Y hay gente que empieza a zapotear aquí, zapotear aquí, zapotear aquí.
porque no tiene claridad de lo que busca. Y la mayoría de quienes entregan estas cosas tampoco la tienen. Entonces confunden al confundido. Dos confundidos, ahí fue donde me confundí yo todo. Lo que puede tener sentido en un camino puede ser dañino en el otro camino, que es lo que pasa entre los humanos. Dos de dos caminos empiezan a discutir y creen que cada uno tiene la razón, cuando todos tienen la razón en su camino. Eso no quiere decir que uno de los dos caminos es verdadero y el otro es falso. El camino de la relajación o de la entrega implica entregarse aquí y ahora y sin esfuerzo. Y habían maestros que así lo hacían. Maestros no, pues alumnos, discípulos que así lo hacían. Si eres capaz, puedes. Si no eres capaz, no puedes. Porque ese camino es más difícil, aunque parece más fácil. Cada ser humano es adecuado para uno o para el otro camino. Entregarse ciegamente a un maestro con toda la fe del mundo, ya ahora no pasa, pero antiguamente sí. Al punto que el discípulo le creía ciegamente al maestro, y hay un cuento de esos en India. El maestro le llegó a convencer al discípulo que se le entregó que podía volar. O sea, que podía ir al vacío y volaba. Y el discípulo quedó volando por la fe con la que él la hacía. El problema de la fe es que para mover montañas primero tienes que mover el corazón. Por eso es que nosotros no movemos montaña con lo que llamamos fe. Pero un discípulo que se entrega ciegamente, no es tan ciegamente, conscientemente a un maestro, logra a través de la fe milagros. Ese cuento dice eso. Que el discípulo creía tanto en el maestro le dijo, usted puede tranquilamente lanzarse al vacío y no caerá. Y no cayó. Entonces el maestro, viendo eso, dijo, pues si mi discípulo, que es mi discípulo, lo logra, lo voy a hacer yo. Y lo hizo, y ese sí cayó. ¿Por qué? El poder de la fe. Él no tenía la fe en él ni en un maestro, pero el discípulo sí. Hay un cuento, está en las cartas del tarot de Osho, ese cuentecito, y tiene su enseñanza. El camino de la entrega solo tiene una forma: entregarse. No hay método. Es el sendero de la profunda fe, de la más profunda fe. Es el camino del Bhakti, el Bhakti Yoga. Aquí los que más se acercan al Bhakti Yoga son los que siguen a Krishna, los de la escuela de Krishna, que es muy conocida en todas partes del mundo. Pero, y la Iglesia Católica es una, como en la escuela de Bhakti, son deformaciones de este camino. Mire que son los más numerosos. La escuela Bhakti es donde más gente hay. La Iglesia Católica es donde más gente hay. Supuestamente es el de la entrega, pero es mal entendido. Allí no hay entrega. Allí lo que hace usted es que se entrega a un sacerdote, a una doctrina, a unos santos, a una religión, a un maestro, ciegamente e inconscientemente. Entonces, resulta ser el camino más fácil para el montón,
Por eso el más numeroso, la Iglesia Católica es de las más numerosas. Las 3 iglesias más grandes del mundo, que es la musulmana, la cristiana y la hebrea, son del montón, son de una mala copia del camino de la entrega. Y digo una mala copia porque el camino de la entrega es el más difícil de todos. Llegar usted a entregarse plenamente, sin ego, a alguien, muy difícil. Pero la gente de ahí cogieron y salió esa mala copia, entonces por eso son las más multitudinarias. Sí, porque simplemente es una fe ciega, no profunda y consciente. Te entregas ciegamente a un sacerdote, a una doctrina, a una religión, o a un maestro, a un gurú, no conscientemente, como se hacía antiguamente. Y hay unos líderes religiosos que en la antigüedad lo lograron. El camino de la entrega solo tiene una forma: entregarse conscientemente. No hay método. Es el sendero de la profunda fe, es el camino del bhakti. El camino de la voluntad, la del esfuerzo, o sea, el otro camino, la de los guerreros, tiene muchas formas, muchos métodos. Todas las técnicas son de este camino. Estamos notando la diferencia. Mire lo difícil que es el camino de la entrega, es una sola. Sin ego te entregas al otro. ¿Quién es capaz de entregarse sin ego a otro? A lo que el otro te diga ciegamente. Por eso es el más difícil. En cambio, el del guerrero es fuerza. Ayune, no coma, no duerma, respire, haga este ejercicio, infinidad de técnicas que hay. La entrega implica una mente inocente, confiada y una fe absoluta. Por eso es el camino más difícil. Al ser el más difícil, es el más escaso. Más en nuestra sociedad es el que se ve, los que tienen que ver con eso, es el que se ve como los más multitudinarios. La Iglesia Católica, el Bhakti Yoga, el musulmán, ¿cómo? Y los judíos, eso. Mahavira, que fue contemporáneo a Buda, llegó por el camino de la voluntad, mientras que Buda no pudo por este lado. Buda, cuando salió al mundo, empezó a caminar por todos los lados y no pudo, entrenó esto, entrenó aquello y no lo logró. Después de 6 años Buda de esfuerzo, abandonó el camino de la voluntad, de hacer técnicas, de ejercicios, de práctica. Se sentó bajo un árbol y dejó de hacer esfuerzo y se entregó hasta que despertó. Mahavira, mire, Buda se sentó en la posición de loto, que tiene un profundo simbolismo que entrega las claves de la totalidad, de cómo resolver el conflicto existencial. Es la base, de ahí salió el Zazen, la postura Zen, del budismo Zen, una parte del trabajo de Buda, y que la escuela la adoptó por muchos años mientras existió. ¿Correcto? Mahavira alcanzó la liberación en la postura de Gudahasana. La postura de Buda es la postura del loto, la que todo el mundo conoce, porque a todo el mundo conoces a Buda. Esta postura es la postura de ordeñar una vaca. Yo la llamo la postura del gamín, el indigente. Enseguida se las muestro. Mahavira usó el camino del ayuno para iluminarse. Mahavira fue contemporáneo a Buda y Buda usó el camino de la respiración. ¿Vamos entendiendo? La postura de Buda, que en la que se sentó y se entregó, es la postura de loto.
La postura de ordeñar, y ya sé por qué la vida me monta. Yo tuve finca, vi gente ordeñar. Usted ve esto, y como no ha visto gente ordeñar, como no están, no lo percibe. Es la postura del gamín que a mí me ha llamado mucho la atención. Una postura muy difícil, y usted ve a qué hora, ¿cómo ve a todos los gamines usted siempre? Y pasan horas. ¡Horas! Así es que usted ordeña. Esta fue la postura de Mahavira. Los gamines, inconscientemente, lo que están haciendo es un trabajo con la digestión y el tracto digestivo. Aquí lo mantienen activo. Son conclusiones a las que yo he llegado. No es gratuito. Ellos juegan ahí, fuman, hablan y todo. Ahora es como que usted los ve todo el día ahí. Sí. Ponga una persona normal a que haga esta postura. Ahí se las dejo. Porque los libros dicen postura ordeñada cuando te dicen nada más. Y eso tiene pues su... Esa es la Kakasana. ¿Qué? Esa postura tiene que ver con Kakasana, sí, la postura de... ¿Cómo la llamamos en yoga? En yoga se llama Kakasana. 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 Que yo la asocio con caca. Mira que todo eso tiene Y entonces es buena para la digestión. para todos los problemas de las personas que tengan estreñimiento, que tengan dificultades en la digestión, esa postura es espectacular, una postura de yoga. Sí. Creo que la del cuervo, así se llama en español, la del cuervo, que es la de Kakasana. Todos los esfuerzos pertenecen al camino de la voluntad. El camino de la entrega es un ofrecimiento que simplemente sucede. Tú te entregas a lo que el maestro diga. Y de ahí la iglesia y los grupos y las iglesias religiosas sacaron de que la gente se entregue ciegamente a una doctrina, a un maestro, a un gurú. Entonces sale el Bhakti Yoga, las iglesias dominantes como la católica, la musulmana y la judía, todas tienen su base en este camino, pero sin realmente raíces. ¿Queda claro? Entonces la gente va y se entrega, se va que tiene que lo que le dicen, va y tiene que venir aquí cada 8 días, tiene que entregar sus diezmos, tiene que bautizar sus hijos y lo va creyendo, pero no hay un trabajo serio. El camino de la entrega es un ofrecimiento que simplemente sucede. La entrega en sí misma es un suceder. Escojas, el camino que escojas, sé total. Es lo que plantea la alquimia suprema. Si fracasas, que ese fracaso sea total. Los tibios y los mediocres no conduce a ninguna parte. La Biblia dice en torno a esto: a los tibios los vomitaré de mi boca. Nadie a eso se refiere. O sea, si se metía por el camino oscuro, sea oscuro total. Pero nosotros no. Normalmente unos días somos buenos. Vamos a misa, rezamos un día. Y por la mañana o por la tarde le damos pipí, lengua a la gente, chisme y hacemos todas las cosas. Sí, entonces no somos totales. Por eso, ese es el problema. Por eso a veces está más cerca del cielo un demonio que un ángel. O una persona humana que está a medias. Nadie puede comenzar por el camino de la entrega. Buda usó el camino de la entrega, pero después de haber recorrido el camino de la voluntad, dijo: no, esto no pudo por ahí. Pero tengamos en cuenta que no es el único camino. Mahavira sí pudo, sí, y otros tantos. La entrega es la puerta de emergencia.
Seamos totales en lo que hagamos para que así podamos siempre decidir el camino adecuado. Usted va a un grupo, no es total, no se entrega totalmente, le gusta, está ahí, sea gnosticismo, sea chamanismo, entonces no hace así, como no va total, no encuentra un camino. Yo sí he sido total, y total en todo. A mí, cuando cogí la masturbación no había quien me ganara. Cuando he caminado por el camino oscuro, igual, no hago cosas a medias. Y eso tiene su ventaja y su desventaja. Pero la gente no, la gente zapotea, sí, no, muy bueno, en la academia muy bueno, pero nunca está del todo, sí, nunca va al chamanismo, solo de vez en cuando un ritualcito, nunca es total. Por eso a muchos yo les decía, váyase más bien para el mundo, a vivir el mundo a totalidad. Partido de fútbol, fiesta, guaro, mujeres, putas. Sí. Está más conectado ese que muchos que andan por caminitos de estos. Y mucho más ahora que ni siquiera necesita ver al gurú al frente. Con un youtuber que le venda barato 5 minuticos, y no me refiero al precio, porque hay gente que hasta paga caro por ahí. Pero hay un señor que cobra $15 por cada sección, 15 euros, que no es plata, pero es plata, sí, y tiene miles de seguidores. Listo, es un negocio y sabe y lo tiene claro que es un negocio, pero la gente muchas veces con buena intención sigue ahí un tipo de eso. Y así hay otros que cobran 15, 20, y yo no tengo problema con eso. Para mí está bien, lo tienen claro. Estoy hablando de los caminos, gente que está creyendo que porque todo lo tiene aquí en esta cajita, el celular, que ya puede seguir un camino de iniciación auténtico y verdadero, de transformación integral, que te lleve de animal a Dios por un proceso alquímico. Eso no lo entrega. Seamos totales en lo que hagamos para que así podamos siempre decidir el camino adecuado. El camino de la voluntad comienza con el yo, el ser, el yo con Y mayúscula, actuando de testigo. No implica el ego directamente. El camino de la entrega está directamente relacionado con el ego, el yo con Y minúscula. Cuando el ego desaparece, el yo interior despierta automáticamente. O sea, en el de la entrega, usted suelta totalmente, porque si no suelta su ego, no podrá entregarse. Por eso es más difícil. La mayoría somos puro ego. Preferimos escoger el camino difícil, el de la voluntad. Entonces siempre estamos pensando en el yo, en el ser. El camino de la entrega, al estar relacionado directamente con el ego, no hay que hacer nada para despertar al yo, al ser superior. Únicamente hay que rendir al ego. Yo no existo para que el otro haga conmigo lo que quiera. Ya no se ve. En la India antigua, usted se entregaba a un maestro y dejaba de existir como ego. ¿Sí entienden? Y se podía hacer. El caso, por ejemplo, de Uspensky con Gurdjieff. Al soltar el ego, despierta el ser. Hay muchas técnicas, métodos,
Por ejemplo, Gurdjieff usaba un ejercicio sufí llamado alto. Mahavira utilizó el ayuno como método para despertar al yo, al ser. Los musulmanes usan la técnica de no dormir y Buda usó la técnica de la respiración. ¿Cuál es el método alto? Este ejercicio consistía en que el maestro decía, stop, alto. Implicaba inmediatamente una parada total. Por ahí hay una dinámica que se hace de eso. Ponen a bailar, stop, o alto. Eso viene de ahí, del trabajo, unas técnicas sufí que las adoptó Gurdjieff con su discípulo Ouspensky. Sí. Entonces, en cualquier momento, como a toda hora estaba usted con el maestro, no es como ahora que usted va donde el maestro, ¿qué? En el mejor de los casos, cada 8 días, o ni va por la virtual. ¿Sí ve? Antiguamente usted vivía con el maestro, le cocinaba al maestro, le limpiaba la casa al maestro. Vivía con el maestro, el trabajo era así. O eras así, o eras un célibe, o era un laico, una persona normal, que iba y cumplía con sus oficios, como lo hace la gente con la Iglesia Católica, que eso no conduce a nada, solo a ser una persona buena gente, cumpliendo unas normas para la sociedad o la civilización, que es un caos, porque todas las normas no es más que eso, la educación y todo lo que conocemos. Mahavira, bueno, ya esto lo dije, sí, lo repito porque vale. Hay muchas técnicas y métodos. Por ejemplo, Gurdjieff utilizaba un ejercicio sufí que llamaban alto. Entonces, como usted estaba con el maestro, en cualquier momento le decía alto, y él mismo paraba y hacía el trabajo. Recuerdo, decía autoobservación, centramiento, enraizamiento, las claves del arte supremo, que es el Tai Chi. Usted cuando ya entrena eso como técnica, por eso yo recomiendo el arte supremo, que es el Tai Chi, aunque en ninguna, primero el Tai Chi no lo enseñan casi en ninguna parte. Aquí en la liga, que yo sepa, de pronto una que otra escuelita. Y de las poquitísimos que lo enseñan, casi nadie enseña los principios fundamentales, porque no los conocen. La vida me los entregó a mí. Puede que otros lo tengan, pero casi nadie. A Marco le he preguntado, pregúntele a Marcos que está en la liga, a ver si le han enseñado, y aquí no lo dice, dentro de 8 días, sí, si viene, pregúntele si en la liga le entregan los principios filosóficos y los principios fundamentales, técnicos y filosóficos del Tai Chi. No se los entrega. Y en la liga, supuestamente lo más grande del Kung Fu, aquí. Conexión directa con la Liga de Taiwán a través de Venezuela. De Taiwán, no, de China. Y nos lo enseñan. Y esos principios es la esencia del trabajo. Se los he dicho. Relajamiento, primer principio del Tai Chi. Enraizamiento, enraizarse en el cuerpo y en la tierra. Y centramiento, centrarse en la respiración y en el corazón. Eso no te lo entregan, y ese es el trabajo. Entonces, cuando decían alto, usted lo que hacía era ese trabajo interior, hasta que algún día lo pudiera hacer permanentemente. Esa era la técnica del alto. Mahavira utilizó el ayuno como método para despertar al yo, al ser, como disciplina. Y ahora muchos lo han convertido como doctrina y otros lo volvieron terapia. Y no es malo que sea terapia. Los musulmanes usaban el método de no dormir. No dormían para vencer al ego, el yo, el sí, para fortalecer la voluntad.
Y Buda usó la técnica de la respiración. En el camino de la entrega, entregas tu ego al maestro, a lo divino. Esa es la esencia del camino de la entrega. Entregar el ego al maestro, que debe ser el maestro interior, tu ser interior, tu Buddhata, tu yo soy, tu Cristo cósmico, tu Cristo interno. Entregas el ego a él. Y normalmente se proyecta en un ser afuera, porque el maestro afuera, el gurú, debe ser una representación de tu ser interior, que no es real. Ya no hay maestro como no hay discípulos. Mire, yo nunca he sido maestro, solo un profesor. Debe ser por eso que no ha habido un discípulo. Me cuestionan, me contradicen. Eso solo indica que no hay discípulo maestro. El de afuera debe ser el gurú debería ser una réplica o una representación de mi maestro interior, del ser divino que hay en mí. Por eso ya no hay eso, o eso hubo en la antigüedad. Ahí terminamos el tema de los dos caminos y entregué los métodos que hay. A veces hemos apoteado algunos, hemos apoteado ayunos, hemos apoteado respiración, hicimos una vez una técnica aquí con Jaime de no dormir toda la noche. Yo hice otras técnicas con otras escuelas de pasar varios días sin dormir, bueno, y así. Pero hemos apoteado, no hemos cogido un camino serio. Vamos a tocar el tema que sigue, hacia el pleno florecimiento de la conciencia. Entramos al tema directamente de la conciencia, que es la razón de ser de la alquimia suprema, nuestro próximo paso evolutivo. El sutra para este tema es, recuerde que el Upanishad, Atman Puya Upanishad, que son solo 17 sutras, es cortico, o sea, máximas, que es un néctar de sabiduría, pero que difícilmente se entiende. Estamos estudiando esos sutras. El sutra para este tema es ¿cuáles son las flores para el culto? El estar lleno de conciencia. O sea, el sutra hace una pregunta y responde. 2 versos. ¿Cuáles son las flores para el culto? Y la respuesta es estar lleno de conciencia. Y aquí hay que explicar algo antes de empezar para poder entender el sutra. Normalmente la gente va al culto, ya, poco pasa, pero normalmente en Occidente, que es una mala copia de Oriente, porque nos lo entrega, es una colchita de retazo que solo coge fragmentos, sí. Entonces poco pasa en Occidente, aquí se hace el culto, se hace el ritual, se hace la ceremonia, y algunos, muy poquitos, llevan una ofrenda. La ofrenda eran flores, o la ofrenda es una vela, un negocio que tiene nada, que compres para el negocio una vela para poner ahí. Pero antiguamente en India, que es de donde viene esto, porque la filosofía hindú tiene su aspecto positivo, sí, en India, cuando usted iba al culto, por eso de ahí salen los sutras, que es miles de años antes de Cristo, sí, sale de lo que la gente hacía, iba al culto, a la ceremonia, al ritual, y hacía una ofrenda con incienso, hacía una ofrenda con arroz, hacía ofrendas con flores, llevaba al culto, sí, le daba unas vueltas y hacía unos rituales en torno al altar, que como aquí no lo vemos, no alcanzamos a entender por qué el sutra habla así. Yo tengo que traer eso que era lo que sucedía en el contexto histórico
donde se hizo el sutra para que podamos entender el asunto. Por eso les hago esa reseña. Como le digo, en Occidente solo hay una pequeña mala copia. La mala copia es que la iglesia, compre una veladora, un cirio para que se lo ponga al altar. O algunos llevan unas florecitas, pero ya ni eso. Sí, por eso le digo que la entrega no es ni siquiera el ritual de afuera, lo hacemos bien. Sí. Entonces el sutra dice, ¿cuáles son las flores para el culto? El estar lleno de conciencia. Y vamos a explicarlo. Ser plenamente conscientes, ser conscientes, eso es estar lleno de conciencia. Ser plenamente conscientes, ser conscientes. Usar el símbolo de la flor como conciencia es un símbolo muy real. Realmente la conciencia debe florecer como una flor, a partir de tu corazón. Por eso es que Buda y a los grandes iniciados siempre los muestran sentados sobre una flor de loto. Y la gente ve el símbolo y no entiende ni jota. Otros símbolos de Buda, por ejemplo, ya he explicado en varias clases anteriores la metáfora de Buda. ¿Por qué lo pintan así barrigonzote? Ya eso lo expliqué, que no lo voy a repetir porque lo he explicado en varias clases. Ahora, los 100 muestran siempre montado en una flor de loto. Ahora usted lo ve, orejón. Por ahí hay 3 símbolos de Buda. Uno que es orejón, otro que es haciendo así, otro haciendo así y otro haciendo así. ¿Qué está diciendo ahí? Son mensajes donde mi mamá está. Muy bonitos ahí decoraditos al lado del televisor. Y no tienen ni idea de lo que es, porque a toda hora vienen haciendo lo contrario. Tapando de las orejas, y una oreja grande diciendo, oiga mucho, escucha, aprende a escuchar. Tapándose los ojos, mirar hacia el interior. Y tópese la boca, no hable tanta mierda. Ahí está, todos los días está, lo limpian del polvo, se mantiene limpiecito, porque mis hermanas son esclavas de la casa. Algún día en otra existencia entenderá lo que eso quiere decir. A ustedes se los explico. O sea, las imágenes de Buda son mensajes profundos para el alma a través del símbolo. Y ya hay 2 conferencias sobre el símbolo como camino y herramienta espiritual y camino del alma. Eso lo he explicado muy bien. Entonces no en vano, a Buda y a muchos maestros los muestran sentados en posición de loto en una flor de loto, sobre una flor. Porque la conciencia debe florecer como una flor. Y ya he hablado del misterio de la conciencia, pero como esta alquimia sobre la conciencia, profundizaré mucho más sobre el gran misterio de la conciencia. Vayan al curso de alquimia no, en el curso de tarot, hablé mucho sobre los misterios de la conciencia. Hasta los psicólogos occidentales como Freud, el padre de psicoanálisis moderno, plantea que en más del 90% somos movidos por los profundos y oscuros dominios del inconsciente. El psiquismo del inconsciente es el que mueve nuestra vida. Los vicios, los hábitos y casi todo lo que hacemos surge del inconsciente. Lo que llaman pues la psicología del inconsciente, que yo he llamado el subconsciente y he explicado la diferencia entre subconsciente e inconsciente. Cuando hable de la psicología moderna, ellos hablan del inconsciente. Pero el inconsciente es el que yo llamo el subconsciente. Por lo tanto, existimos como autómatas, dice la misma psicología occidental. Tanto el cuerpo como la mente funcionan como una máquina.
Porque nos mueve automáticamente el inconsciente. O sea, nuestro subconsciente. Lo que pasa normalmente con un animalito. Un animalito, como no tiene conciencia, mente racional, porque no tiene el modem, si no tiene modem no puedes tener internet, ¿cierto? Si no tiene cerebro no puedes tener mente, ¿sí? Entonces, ¿qué lo mueve? Todo lo que le dice al animal, busque reproducirse. Ya es hora de que vaya donde nació. Lo que le pasa a la tortuga, 3.000 kilómetros igual. La mariposa emperador, varias generaciones migrando, haga ese viaje. ¿Quién se lo dice? El inconsciente a través de un programa automático. En los seres inconscientes está bien, nosotros estamos entre inconsciencia e inconsciente. Normalmente nos movemos como un animalito más. Por eso la tarea es ir de animal a Dios. Tú lo decides. ¿Cómo? Creando conciencia. ¿A través de qué? De un trabajo con la mente. ¿La coge? El que la cogió, la cogió. De ahí que existimos como seres inconscientes, profundamente dormidos, en un profundo sonambulismo. Caminamos y hacemos todas las cosas totalmente dormidos. Y pregúntale a cualquiera, dígale que está dormido, a ver qué le dice. Más dormido sos vos, Sonso. No, que hoy va a ganar el Nacional. Eso es su propio sueño. En ese sueño está. Por eso en India se plantea que hay que nacer de nuevo. Y ya eso lo había dicho en Occidente, ¿quién? Jesús. Que hay que nacer de nuevo. Este nacer de nuevo es el despertar. Nacer como hombre. Y a los que han nacido 2 veces se les llaman brahmanes. Brahmanes. Brahman significa que conoce a Brahma, la verdad suprema. Y recuerde que Brahma es con H. Brahma, la verdad suprema. Y el que nacía de nuevo, el que encarnaba la verdad suprema, se le llamaba Brahman. Por eso existía una corriente en India llamada el brahmanismo. Y por allá al comienzo de este curso de alquimia suprema les hablé de Aham Brahmasmi, yo soy Brahma. Yo soy Dios, yo soy lo divino, yo soy la verdad suprema. El primer nacimiento es el del cuerpo físico y el segundo nacimiento es el de la conciencia. Lo que le dice Jesús a Nicodemos, un viejo sacerdote, debe nacer de nuevo. Y le dice él, ¿cómo he de nacer de nuevo? Si ya nací, le estaba diciendo de que había que hacer un trabajo interior de conciencia. Y para llegar a la conciencia hay que pasar por el segundo piso. La conciencia es el tercer piso. Estamos en el nivel supremo. ¿Cuál es el segundo piso? La energía, toda la alquimia energética, la alquimia interna taoísta. Y hay que bajar al primer piso. Si quieres salir a la calle tienes que bajar del tercero al primer piso. Y el primer piso es la alquimia occidental. Todo el trabajo con el azufre, el azogue y el mercurio, que tiene que ver con sus sustancias más inferiores, como la energía sexual, sí, y tus energías primarias. Las energías internas. Se sabe en Occidente que el inconsciente es 9 veces mayor que nuestra conciencia en nosotros, y que nuestro consciente no es más que un instrumento en manos del inconsciente. Vuelvo y aclaro porque pasa de largo y me gusta darle más a las cosas. Tú tienes tu conciencia. ¿Cuál es la conciencia que tienes? Conciencia con C, sin S.
¿Cuál es esa conciencia? La capacidad de darte cuenta que vos eres, cuál es tu celular, la casa donde vivís, los hijos, lo que te das cuenta. Eso es solo el 10% de tu capacidad conscientiva. Lo dicen los estudios. Yo digo que es menos, porque vivimos es en el pasado, en el futuro. Pero te puedes dar cuenta cuál es que te llamas Ana, María, José, Guillermo, Marta, cualquier cosa. Esa es la conciencia. De eso, con lo que te das cuenta, todo lo que sabes de tu profesión, todo lo que sabes hacer es con esa conciencia. Una capacidad mínima de la mente es solo el 1%. El 9% del 10% es el inconsciente, donde están todas las memorias de nuestras vidas pasadas y toda la memoria infantil, que es la que te mueve continuamente. A toda hora reaccionamos desde el inconsciente. Quería hacer esa aclaración. Ahora, esa es lo que plantea la psicología moderna en torno a la mente humana, que el 9% o el 90% es inconsciente, y el 10% o el 1%, si se está tomando la relación de 1 a 10, sí, es la conciencia. Esa conciencia es la de tu capacidad de darte cuenta quién eres, dónde vives, cómo te llamas, cuál es tu familia, y donde está toda la mente racional de tu conocimiento. ¿Queda claro? Esa es la conciencia humana. La que tenemos que conectar y conseguir es la conciencia con S, con SC, conciencia, que implica, esa es el ser, es ontológico, esa es el sentir, a través del sentir, siente, es con el sentir, no con la razón. Esa conciencia es de la que estamos hablando, la que hay que conseguir. Ni siquiera en los libros, estos maestros hacen esa diferencia. Todos te hablan de la conciencia así. Y esa conciencia es lo que las tradiciones esotéricas llamó el Buddhata, la conciencia, el Cristo cósmico, la esencia, la chispa virginal de Dios en ti. Por eso el Cristo decía que el Cristo es hijo de Dios y es hijo del hombre, y lo he explicado ampliamente en los misterios de la conciencia que he tocado en el curso de Cábala y en el curso de alquimia. Pero quería pues hacer la aclaración para que no quede duda. Y lo repito porque vale la pena tenerlo claro. Se sabe en Occidente que el inconsciente es 9 veces mayor que nuestro consciente, y que nuestro consciente es más que un instrumento en manos del inconsciente. No es más que un instrumento. Es lo que pasa, o sea, nuestra mente racional, que llamamos la conciencia, no es más que un instrumento en manos del inconsciente. A toda hora estamos reaccionando desde el inconsciente. Recuerden que ya tocamos un tema atrás. Ahí está, vuelva y escúchelo, síganos escuchando donde habla cómo volver consciente el inconsciente, que para la psicología occidental no hay forma, para la psicología oriental sí hay forma. Por eso debemos escarbar y trabajar sobre nosotros mismos. El inconsciente es el vientre donde debemos nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, que es con la conciencia, hay que hacerlo sobre la conciencia. Y ya hemos hablado de cómo llevarle luz al inconsciente. De ahí que sea importante primero darse cuenta que somos prisioneros y esclavos del inconsciente. Lo primero que te debes dar cuenta, siempre estamos reaccionando desde el inconsciente. Los psicólogos de Oriente, Patanjali, el padre de la yoga moderna, Buda, Palpi, Mahavira, aseguran que únicamente la conciencia puede hacernos hombres, con H mayúscula. Eres hombre
y eso lo expliqué muy bien en el curso de suprasexualidad, en la escala de la evolución, cómo venimos evolucionando desde mineral hasta, y cómo pasamos de aquí debajo de la escala a la escala superior, de seres sin conciencia a seres con conciencia, de un hombre con H minúscula a un hombre con H mayúscula. Sí. Nos llamamos hombres, pero realmente no somos hombres, reyes de la naturaleza. Somos realmente, mientras nos llamamos hombres porque tenemos conciencia con C. Bípedos tricerebrados. Como dice el maestro Samael, bípedos tricerebrados, tricentrados equivocadamente llamados, o animal intelectual. Sí. Cada uno ha encontrado, pero es lo mismo. Sí. Hay que desarrollar esa conciencia para ser hombre. Plantean ya algunos filósofos de aquí de Oriente, como el maestro Samael y algunos maestros de las tradiciones esotéricas, pero ya lo habían dicho hace miles de años estos filósofos antiguos y psicólogos antiguos. Los psicólogos de Oriente, Patanjali, Buda, Palpi, Mahavira, aseguran que únicamente la conciencia puede hacernos hombres con H mayúscula. Si no, somos simplemente un animal que piensa, un animal tricerebrado, tricentrado, equivocadamente llamado hombre. La misma palabra Buda quiere decir el que ha despertado. Buda lo que quiere decir es eso, el iluminado. Todos los sutras de Patanjali son tecnologías para despertar la conciencia. Yo diría no solo los de Patanjali, eso los trabajamos en el curso para instructores de yoga que no se pudo terminar porque no habían discípulos, solo habían turistas. Cuando me di cuenta en la clase 13 lo cancelé. Entonces, todos los sutras son tecnologías para despertar la conciencia. Todo el yoga se ocupa de cómo producir una conciencia en el hombre. Les pregunto yo, ¿la yoga que entregan en Occidente está enfocada a despertar la conciencia? El único que hacía ese trabajo era yo. Y un que otro alumno medio copió un poquito, por más de que les hice tanto énfasis en que esa era la esencia fundamental de la yoga, no la terapia que se usa hoy, que sirve, claro, como ejercicio físico, como ejercicio suave, como para relajar, para la salud, pero ese no es el propósito real de la yoga, como estaba en India. Por eso para mí, en Occidente no se entrega yoga, porque la filosofía que entregan en escuelas como la de Krishna es puro religión y adoctrinamiento. Tampoco es la filosofía hacia el despertar y la liberación, el moksha, que es el verdadero propósito. Por eso primero hazte consciente de tu inconsciente. Darme cuenta que estoy reaccionando. Cada vez que reacciono, darme cuenta. Lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que estoy haciendo, que estoy reaccionando. O sea, que me mueve es el inconsciente. Cuando reacciono, cuando grito, cuando hago una cosa, cuando hago la otra. Y eso solo te das cuenta autoobservándote, recordándote a ti mismo. Cuando llegue la ira, no hagas nada, ni a favor ni en contra. No juzgues, no evalúes, no la ataques, solo obsérvala. Simplemente mantente atento, sé consciente. Y ese es un ejemplo de miles. Cuando llegue la ira, cuando llegue la reacción, cuando llegue... Sí. La clave es esa, darse cuenta que estoy desde el inconsciente. Si no solo ahí existe la posibilidad de hacer una alquimia, una transformación. Si ni siquiera te das cuenta que estás desde ahí, ¿qué? No pretendemos ser buenos, que es que lo que la gente a mí cada rato me critica. Pero vos no sos un gnóstico, pero te veo hablando de los demás. Vos no sos un gnóstico, yo te veo muy rabioso. Sí. No es pretender esconder eso. Los gurús que yo digo que ponen cara de ternero huérfano, lo que hacen es pensar a esconder eso. Lo que son. Si algo he tenido yo es que he tratado de ser como soy con todo el mundo. Y mucha gente no ha podido con eso. Entonces ven al HP que yo soy.
esa honorable persona que yo soy, porque trato de ser honesto, y así es para mis conquistas, así es para todo, en todas mis relaciones, el HP que yo soy, y muchos no han podido con eso. ¿Por qué? Porque yo nunca me comporto, ni pretendo comportarme como un maestro ni un gurú. Eso sí, en medio de todo eso, en algunas ocasiones, porque solo puedo decir que mi trabajo es en ocasiones porque no soy un ser despierto, sí, me voy dando cuenta del HP que yo soy y estoy ahí con ese personaje. Cuando les he dicho, me siento con mi demonio al ladito a tomar cerveza, estoy hablando de eso. Y pienso que eso es ser más honestos que disfrazarme de gurú, como lo hace mucha gente, que ante sus discípulos trata de ser muy buena persona y en la casa y en la otra relación un HP. No, yo soy un HP en todo. Donde me ven, el que me ve, mala gente, malacaroso, de mal genio. He tratado de ser de otra forma sonreír, no soy capaz. Me va dando una puterita por dentro que me aguanta. A lo último solo tengo que ser, y he entendido que el limón es limón y es medicinal desde lo ácido que es. Y la sal es medicinal desde su amargura. No todo el mundo tiene que ser zanahoria o mandarina. Sí. El que es mango, pero el que es salvia, es salvia. Ya no peleo con eso. Muchos no han podido conmigo por eso. Hay gente que no pasa esa prueba. No estoy justificando, estoy poniendo ejemplos claros y palpables del tema que estoy tocando. Sí, yo traté de ser buena gente, pero no soy capaz. Sí, yo tengo todo eso dentro de mí, pero también entendí que la salvia es medicinal y el limón desde su amargura y su acidez. Y no puede faltar el limón en la cocina para que pueda hacer una buena cocina. Entonces, si estoy en el mundo, la vida me necesita ahí, haciendo esa tarea. Mientras yo voy trabajando con mi mierda interior, hasta donde lo logre, lo gastaré toda mi vida. Por eso necesito vivir largo tiempo para seguir trabajando todo eso. Y eso trabajo no quiere decir que yo me tenga que volver mandarina o naranja o mango, ser la mejor salvia o el mejor limón, porque es mi naturaleza. Y eso lo tengo claro, ya me conozco a mí mismo en muchas cosas. Y por eso me le alejo a mucha gente, para que usted solo use la salvia o el limón de vez en cuando. Por eso le digo que no muchos soportarían vivir conmigo un mes, porque sería hacer una limpieza con pura salvia o con puro limón, y no soportaría eso. Y no por lo que yo le diga, sino por lo que ve en mí, que de pronto no lo soportaría. Ni mi familia, por eso tengo que estar retiradito, solo lo voy los fines de semana, los abrazo, les digo que los quiero, estoy con ellos, veo que necesitan, les aporto, piquito y chao. Vemos, si tenés casa aquí, tenés por qué te vas. Ellos no saben que el limón y la sal hay que usarla solo de vez en cuando. Eso conmigo, cada quien tiene que encontrar cómo es, qué es y qué es lo que tiene que trabajar. Y bien o mal la vida me puso a hacer esta tarea, entonces yo la hago todavía. ¿Y a quién? El día que no haya nadie, ya la vida, como pasó con la escuela, que ya no hay más nadie, entonces ya hubo tiempo que cerrar. Muy bien, por eso primero hazte consciente de tu inconsciente. Cuando ya eso lo tocamos, en el momento que hagas algo, la energía se va a la acción. No hagas nada, mantente en silencio y quieto. O sea, siempre estamos haciendo. ¿Y qué está pasando con la energía? Que es el capital con que puedo hacer la transformación alquímica. Cuando empiezas a hacer algo, el mismo se va para allá. Por eso siempre dicen, quédate quieto, no haz nada, solo observa. ¿Para que la energía se vaya para dónde? Para la observación y el trabajo interior que estás haciendo. La cogen. Estás muerto en la putería, no trates de convertirte en bueno. Quédate quieto, observa tu potería. Yo siento cómo me vibra todo, cómo se me enciende el cuerpo. Y la energía se va para ese estado de conciencia. En el momento que hagas algo, la energía se va a la acción, a lo que haces.
No hagas nada, mantente en silencio y quieto. Alerta. Emplea toda tu energía para mantenerte alerta frente al hecho de lo que está sucediendo. Así te darás cuenta que el foco de tu conciencia va creciendo, que va penetrando en el inconsciente. ¿Sí ven cómo vamos penetrando? Si en vez de reaccionar, hombre, ya estoy reaccionando, ya estoy reactivo. El de afuera solo está viendo que estoy reactivo, pero yo, en medio de esa furia o de eso que tengo, me observo, estoy alerta y entonces toda la energía se va para allá para hacer. Para que cada vez, ahí es donde voy penetrando cada vez más adentro de mi propia inconsciencia, de mi propio inconsciente. La luz de tu conciencia está penetrando en la oscuridad. Y cuando más penetra en la oscuridad del inconsciente, más consciente te vuelves. En la medida en que estés alerta en el momento en que está sucediendo la cosa. Los que se enfrentan a su inconsciencia, la ira, el sexo, los vicios, etc., solo crean una guerra civil, que pueden estar tranquilos por fuera, pero su volcán por dentro. ¿Captan la idea? O sea, el que se enfrenta, no, listo, es que yo soy iracundo, no, yo soy muy temperamental, no, es que yo estoy lleno de lujuria, de ira, cualquier cosa. Empiezan a pelear con eso, con su vicio. Entonces empiezan a luchar con eso. ¿Qué hacen? Una guerra civil. Una lucha, una guerra civil. Y eso es lo que genera. Pueden verse tranquilos por dentro, por fuera. Pero por dentro está el volcán que va a explotar en el mejor de los casos, en una enfermedad. ¿Qué es lo que le pasa a los buenos? ¿Se dan cuenta que les he dicho que siempre los buenos son los que mueren en las casas? El buena gente, ¿por qué? Porque nunca reventó la putería, porque nunca dijo lo que no le gustaba del otro, porque se tragó todo, el volcar por dentro. Si no lo revienta, porque el otro se va un fin de semana a beber, a borracharse y en medio borrachera saca toda esa cosa, o se va con las putas o con los putos y por allá botó todo en 1 o 2 orgasmos, pero el bueno no se atreve nada de eso. ¿Qué le pasa? Revienta el cuerpo. Y ese es el que se murió de cáncer, ese es el que se murió, vive más amargado. ¿Sí? No estoy diciendo que tengas que reventarle la mierda al otro y vomitársela. Tienes que encontrar tus mecanismos de cómo procesar tu propia mierda. Usted cuando trabaja su mierda, ¿cierto que está solito? Nadie está con usted, usted está desnudo y solito con su mierda en el sanitario, ¿cierto? Lo mismo pasa psicológicamente, eso lo tiene que hacer usted con usted. ¿Cómo lo va a hacer usted? Cada quien encuentra la forma de limpiarse, cada quien encuentra la forma de hacer sus cosas. Pero lo tienes que hacer tú. No estoy diciendo que se lo vomite al otro, pero tragárselo todo también es un problema, por no ser él. Lo que pasa con muchos líderes religiosos que terminan que ante los demás son unos angelitos y resulta que en el fondo eran violadores, unas mierdas, unas maladientes, sí. ¿Por qué? Porque no son como son y no se han encargado de manejar esas energías, porque es parte de lo que somos, porque somos parte animal, y todo eso lo hemos explicado muy bien ampliamente. No hay silencio interior, solo hay división y una constante batallar, el que empieza a luchar dentro de él mismo. ¿Sí? Así nunca podrás estar sano. No luches, ni te dividas. Lo primero es reconocer y vivenciar que eres inconsciente. Reconocer que eres un HP. O sea, lo que estoy haciendo con ustedes lo hago públicamente, es como un practimocha. Yo nunca he buscado imagen con ustedes, ni con nadie. Lo que soy, soy. Y ese sinceramiento viene de un sinceramiento que haces contigo mismo, en tu trabajo. Lo segundo es que siempre que el inconsciente empiece a manipularte, mantente alerta y permanece consciente y alerta. Cuando ya sabes que estoy reaccionando, defendiéndome, atacando, que esté coqueteando, no sé por qué lado es, o que el vicio me está atacando de nuevo. Entonces, no digo elimine eso, estoy diciendo mantente alerta, consciente, es lo que estamos diciendo en la alquimia suprema. Permanece consciente y alerta.
en lo que estás. Porque normalmente ahí es cuando más inconsciente estoy. Lo que hace Goku cuando se transforma en Super Saiyajin. Se le ve la furia, la ira, cuando va a transformar. Y por eso empieza a mover todo lo que hay alrededor. Miren una transformación de Super Saiyajin de Goku. Todo lo que tanto que asusta a todo el mundo, como cuando uno está con una putería. Como ese es el maestro Guillermo. O sea, está en el proceso, pero él internamente está. Y llega un momento donde se serena y dice, estoy furioso, pero es consciente que lo es. ¿Sí ven? Busquen en una de las muchas series como Goku y verá cómo alrededor se vuelve un mierdero toda la energía que fluye. Pero él con él está hasta que se da cuenta y reconoce. Y llega un momento donde toda la energía está y él es consciente. Ahí en ese muñequito describen ese proceso. Y eso no lo explica nadie. Se necesita un mantenerse alerta de forma simple y pasiva, que ya hemos venido hablando de eso, para poder estar usted alerta en medio de una putería. Se necesita, ¿cierto? Si lo haces, la energía que ibas a desperdiciar se convierte en combustible para tu conciencia. Si lo logra, lo que le pasa a Goku. Si logra estar consciente él en medio de todo ese mierdero que crea cuando se transforma en Super Saiyajin, esa energía la puede utilizar como combustible para los combates que él va a hacer. Aquí lo dice a su manera, se convierte en un combustible para la conciencia. Pero normalmente nosotros terminamos desgastando la energía en ese ataque de ira, en ese ataque de lujuria, en ese justificando, atacando, no sé, lo que viene ahí. Y por primera vez tu inconsciente no podrá obligarte, no podrá manipularte, entonces tu conciencia se volverá más fuerte. Estamos entregando la clave de cómo volver más consciente el inconsciente. Esto es lo que nos entrega la alquimia suprema. Este es un muy largo viaje, porque el inconsciente es un vasto océano. No, listo, lo hice ya, y ya terminé. No, parcero. Al ratico pasa el otro que te pitó el zapato, el que te tocó el ego, el vicio que te está moviendo, la lujuria que te está moviendo. O sea, es un vasto océano que hay que trabajar, y por eso es un largo, muy largo viaje. Y tú has de recuperar ese vasto océano centímetro a centímetro. Por eso haz algo. Que solo logré cuando iba allí que alguien me dijo hijo de puta y entonces yo reaccioné. Solo logré y lo demás del día no pude. Listo. Centímetro a centímetro tenemos que recuperar ese vasto océano. ¿A través de qué? Puro trabajo interior. Y llegará el día, tal como le ocurrió a Buda o a Jesús, en el que la conciencia ocupará la totalidad y el inconsciente habrá desaparecido. En este estado iluminado de ser, en tu interior hay gozo y en tu exterior hay compasión. Te has vuelto sensible a todo cuando logras hacer ese trabajo. Por eso empieza, así sean unos minutos, pero si vas trabajando día a día, somos seres inmortales, en algo, solo que cambiamos de estuche, como cambias de ropa, en algún momento lo haremos. Crecerás en conciencia y la compasión la seguirá. Crecerás en compasión. Por eso a Buda lo llamaban el compasivo. Eso llega, la compasión no es un trabajo, es una fragancia del amor, como fruto de un trabajo con la conciencia. Entonces yo me pongo de compasivo, un sentimiento ahí porque vi ayer el camino y muchas veces lo estoy haciendo desde el ego. Para sentirme bien desde el ego. Se le fue esta ahí. Menos mal, ya es hora. Ya es el último pedacito que les quede. Voy a terminar esto y ya. Solo son 5 minutos. Entonces ahí se cumple este sutra. ¿Cuáles son las flores para el culto? Esa flor que cultivas es el estar lleno de conciencia, aún en medio de tu rabia, de tu putería, de tu sexo, de tus vicios. Sí. Porque la conciencia es luz que llevas. Por eso el trabajo de la conciencia no es ser bueno.
Solo ahí podemos entrar al templo de lo divino, no con flores en la mano, sino con nuestro propio florecimiento. ¿Lo estamos entendiendo? El trabajo que florece en mi trabajo. Así nos hemos vuelto la flor. Por eso a Buda lo sientan, ¿sí?, que vive trabajando. Él ya es un iluminado 100%. Nosotros que lo hagamos que sea en un acto en el día, vale. Por eso lo que representa cuando vemos a Buda, a Vishnu o a Rama, es eso lo que representa cuando vemos a Rama, Vishnu, Buda o tantos otros iniciados hindúes sentados sobre una flor, que hacen ese trabajo. Es eso lo que lo representa. Ese símbolo lo que representa es que estos son seres humanos que han florecido, que han alcanzado el florecimiento absoluto, el segundo nacimiento. Lo real es que mientras más asciendes en la conciencia, más se trasciende el sexo. Ya estoy terminando, pues dejémoslo así, ya que lo... ¿Quién sabe si hay mucho de eso por ahí? Como podemos ver, lo que hagamos afuera es irrelevante. Rituales, ceremonias, ofrendas, sacrificios. Eso es infantil. No es que no se necesite, el niño necesita el triciclo, ¿cierto? El niño necesita los caminadores para poder aprender a caminar, necesita jugar con plastilina. Claro, mientras estamos en un proceso inferior, entonces necesitamos el ritual, la ceremonia, los sacrificios, las ofrendas, el yapamala, sí, todo este tipo de cosas. Lo realmente relevante es el trabajo interior con la conciencia. Aunque el trabajo es difícil comenzarlo, se puede hacer dando un paso a la vez. Lo que les digo. Y puede que habrás trabajado 5 centímetros y por eso no te preocupes de lo que el otro diga. El otro puede ser tu pareja, el otro puede ser tu familia. Pero vos no sabes que estás trabajando la noche. Vos no estás trabajando, entonces no estás haciendo nada. No le pare bolas a eso. Tú eres sincero y sabemos de que vamos centímetro a centímetro y tenemos todas las existencias de la vida, ya que empezamos este viaje. Porque a ustedes nadie lo obligó para estar aquí. Algo los está motivando de adentro a que vengan aquí un sábado. Que podrían estar en la casa, un día tan frío, durmiendo o haciendo otras cosas. ¿Qué los trae? No los traigo yo. Los está trayendo algo por dentro a ustedes. Aunque el trabajo es difícil comenzarlo, se puede hacer dando un paso a la vez. Lo primero es reconocer que somos un ser inconsciente, que somos un robot y que estamos dormidos en un sueño. Y luego el segundo paso es que suceda lo que sucede en la mente, debemos mantenernos conscientes de ello. No actuar, quedarnos quietos, ya expliqué, y quedarse alerta. Este estado de alerta obra milagros. El milagro de la alquimia, de la transformación. Ese es el tema de hacia el pleno florecimiento de la conciencia. ¿Cómo lo ven? Esto es para estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo. Afortunadamente yo les mando en la semana las memorias de la clase, que es toda la conferencia, toda la clase. Seguirá la luz de la conciencia. Estamos profundizando cada vez más en los temas de la conciencia.
¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno. Entonces, En el tema de los dos caminos que Buda empezó el de la entrega y finalmente... no, empezó el de la voluntad. Perdón, empezó el de la voluntad y las técnicas no se identificó con ellas y terminó en el de la entrega. El proceso no se podría hacer al contrario. Si una persona empieza con el de la entrega y dice, pereza, yo soy... Puede que empiece con el de la entrega y no pueda. Entonces, mucha gente empezó, se va a poner un maestro, un gurú, y yo no puedo con ellos. O sea, yo someter mi ego, no soy capaz. Entonces, de eso, claro, eso pasa con muchos. Cualquiera de los dos, pero es uno solo. Hablamos de Buda porque es un ejemplo de alguien que logró el trabajo completo. Pero muchos, de hecho muchos de nosotros nos vamos para un grupo de Krishna, nos vamos para un grupo de religión normal donde hay que someterse, o coge un maestro y uno no puede con eso, pues uno empieza, desde su ego empieza a ver el ego del otro, no puede con eso, entonces más bien escoge, no, me voy a hacer meditación, me voy a hacer ayuno, me voy a hacer una disciplina, voy al camino de la voluntad. Gracias. ¿Qué dudas, qué inquietudes, qué aportes?